Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Estamos en la tercera parte de la campaña de Guadalcanal en historias bélicas. Estoy con mis compañeros, Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿cómo estás, Karina? ¿Cómo van? Bueno, estoy con Jorge Vigo. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Estás por ahí? Bien, Karina, ¿cómo andan todos? Súper bien. Y con nuestro hombre acuático, Aquaman, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, estamos con la tercera parte. Alguien nos cargaba el otro día y nos decía que lo estamos haciendo en tiempo real y casi que sí. Pero bueno, es cierto que es una campaña complejísima y que nos ha llevado mucho tiempo y además nuestros oyentes disfrutan de los detalles y de la sapiencia de los expositores para explicar esto muy bien, porque fue como muy complicado, una enorme, terrible epopeya. Jorge, largá a ver cómo llevamos esta última parte de la campaña. ¿Qué te parece? Bien, bárbaro. Digamos que para ponernos en situación, por lo que ya hablamos de una defensa estratégica de las relaciones de las líneas de comunicaciones con Australia, japoneses y americanos se disputan Guadalcanal para poder dominar el área. Los norteamericanos y los japoneses intentan construir un aeródromo, de hecho, en principio lo logran, pero los americanos inmediatamente desembarcan en la isla a principios de agosto de 1942. Desplazan a los japoneses del lugar e inmediatamente se producen dos eventos. La batalla de la isla Savo, que bien contó Marcelo en la primera presentación, donde se eliminan buques de superficie americanos, pero no se logra la destrucción del cordón logístico de las fuerzas de Marines americanos en la isla, y el general Vanderbilt con su primera división de infantería de marina se ubica en el aeródromo que habían hecho los japoneses y despliega una defensa hacia el este y el oeste en zonas donde los japoneses podrían acercarse. Recibe un gran ataque en lo que se llamó Alligator Creek, lo rechaza con mucha fuerza y con muchas bajas japonesas, y los japoneses van a intentar a mediados de septiembre un ataque ya no de este o oeste, sino se van a meter tierra adentro y van a tratar de atacar el aeródromo, el Henderson Field, desde el sur. Es una operación compleja porque es en plena selva y con sierras, y en alguna medida eso va a favorecer la defensa americana. Se produce la batalla de Brody Ridge y el general Kawaguchi, que dirige la fuerza, a pesar de que logran mover, es decir, hacer retroceder ligeramente la línea americana, finalmente tiene que retroceder porque se queda sin fuerza, es decir, es tanto el desgaste de sus tropas para mover esa línea americana que ya no tienen más fuerzas para seguir haciendo y tiene que retirarse. Jorge, bancame un segundo, ¿querés que pase a alguna de las imágenes? En realidad yo lo que diría es que deberíamos estar en la 4. A ver, vamos pasando. Acá estamos. Sí. Claro, que esas líneas que se ven es la batalla, si yo mal no veo, de Sabo y lo que va a ser ahora Cabo de Buena Esperanza. Cabo Esperanza. Rechazados así los japoneses, lo que se produce ahora sí es una batalla naval de la que el dueño es Aquaman. la batalla de Cabo Esperanza. Y eso después va a derivar en el último gran ataque japonés, en octubre claro. del 92. Sí, Marcelo. Bueno, tomo la posta entonces. Agarrá. Agarrá el Este, timón. Ay, qué graciosa que soy. claro, continuando lo que decía Jorge, estamos en
en todas las batallas que se están produciendo por el control del aeropuerto de la isla de Guadalcanal, que en este caso está en posesión de los americanos y con todo ese perímetro que ha hecho la infantería de marina. Y los japoneses han reforzado sus fuerzas y los están atacando con todo. Ahora bien, para tratar de conseguir la derrota definitiva de los americanos en Guadalcanal, el alto mando japonés tiene que mandar refuerzos inmediatamente a Guadalcanal porque habían subestimado inicialmente la capacidad americana de defenderse y en este momento se dan cuenta que es vital evitar que los americanos se hagan fuertes desde ese lugar. Así llegamos al mes de octubre, como dijo Jorge, y los americanos interceptan comunicaciones japonesas de que están planeando un convoy de suministros para abastecer a las islas, fundamentalmente de hombres y de material. Ahí una fuerza de tareas americana es destacada, en la zona esta, habíamos visto, a ver, creo que es fíjate el mapa número 3, a ver si es ahí, no, el más abajo, 6, a ver, 5, 4, 5, acá, 6. quédate acá en el 6, quédate Dale. ahí en el 6. Bueno, ahí en azul tenemos a las fuerzas americanas, y en colorado, en rojo, las fuerzas japonesas, ¿no es cierto? Estamos es el 10 de octubre, en la zona de Cabo Esperanza, que es la zona más al norte de la isla de Guadalcanal, y los americanos tienen una fuerza de tareas comandada por el almirante Scott, son 2 cruceros pesados, 2 cruceros livianos, y 5 destructores. Acércate al micrófono, Marce. Ahora, ¿cómo me escuchás? Perfecto. Bueno, pues estaba un poco alejado, está bien. Los japoneses tienen, en realidad, como casi siempre van a empezar a hacer a partir de ahora, una fuerza que es una fuerza logística con suministros, que en este caso la va a mandar el almirante Yojima, y una fuerza de bombardeo, que 3 cruceros pesados con 2 destructores de escolta, que el objetivo es acercarse a la zona del aeropuerto y hacer un bombardeo terrestre, que es un bombardeo con estos 3 cruceros pesados, con artillería de alto poder, que los manda el almirante Goto. Bueno, esta fuerza de tareas del almirante Scott, la Fuerza de Tareas 64, que viene navegando, ahí se ve una columna azul de sudoeste a noreste, descubre por radar la fuerza japonesa que viene entrando entre Guadalcanal y la isla de Savo. Ahí se produce un enfrentamiento, los americanos atacan primero, ahí se ve lo que quiere hacer el almirante americano, que es cortar la T de las fuerzas americanas, de las fuerzas japonesas, que era, digamos, la táctica más común y deseada de todas las operaciones navales hasta la Segunda Guerra Mundial, las operaciones navales con fuego de artillería. O sea, la fuerza que corta la T, la pata de la T, que es lo rojo, y la parte de arriba de la T, que es lo azul, tiene todo el fuego de artillería por su banda, por su costado, para poder batir a los buques que se acercan. Bueno, se produce un encuentro rápidamente. Los japoneses son sorprendidos por el radar de los americanos, porque había mal tiempo, había chubascos, digamos, de lluvia, con lo cual la visibilidad era poca. Tenemos que tener en cuenta todo esto también, que son operaciones nocturnas. Los japoneses siempre atacaban de noche para no tener
para no verse amenazados por los aviones aliados, los aviones americanos que estaban en el aeropuerto de Henderson. Perdón, Claro. Marcelo, una pregunta. ¿Por qué, si bien era medio rudimentario, por qué los norteamericanos no sacaban ventajas de los radares que sí tenían? Porque en realidad el radar recién lo estaban implementando en el año 42. Ellos tenían el radar recién se estaba logrando poner arriba de los buques. Ajá. Recién en el año 42 se había empezado a experimentar el radar con banda S, banda de 10 centímetros, que es una de las bandas que se usan ahora. Ajá. Tenían dos tipos de radares. El radar de mejor calidad era el que le llamaban el Sierra Golf. Detectaba un buque grande a 15 millas y un periscopio a 5 millas más o menos. Tenemos que pensar que un radar moderno de búsqueda de superficie detecta un buque inclusive más allá, prácticamente un poquito más allá del horizonte, ¿no es cierto? Claro. Pero un radar aéreo detecta un avión a 200 millas, o sea, 350 kilómetros. Okay. Pero en ese momento eran rudimentarios. Además estamos viendo que había chubascos. Los radares modernos tienen todos sistemas para tratar de bajar la ganancia de la emisión y de la recepción cuando hay chubascos o hay mar muy gruesa por los rebotes de las ondas en las olas. Eso no existía, con lo cual cada tanto de entre esas manchas blancas que veían o que detectaban que eran los chubascos, aparecían buques. Bueno, la cuestión es que los detectan muy cerca, los japoneses creo que a 4 millas, y empieza el enfrentamiento nocturno, que es muy rápido. Los japoneses empiezan ahí los japoneses rápidamente cambian el rumbo para volver. En esa operación muere el almirante japonés por el bombardeo, atacado el buque, y ahí un crucero liviano americano muy dañado, el crucero Boyce. A ver, fíjate una foto más abajo, Karina. Dime tú, ¿te acuerdas el número? Este no. A ver, un poquito, creo que 10 u 11, a ver. No, más abajo. Acá que no se veía ni lo que se más. hablaba, Dios mío. No, por eso quiero ver eso. Más abajo de todo, entonces, pues me quedó, Este no. para que así todos tienen una idea. La 13, no, la 14. Bueno, ahí está. La 14, ese es un típico crucero liviano que tenían los americanos en la guerra. Tenían varios, estos eran la clase, no me acuerdo, Brooklyn creo, pero casi todos eran nombres de capitales de estados. Este era el Boyce, que después fue el crucero Ara 9 de julio, comprado mirá, por la sí, vos Armada comentaste. Argentina en el año 51, después de la guerra, que era igual a este, gemelo del crucero General Belgrano, ¿correcto? Este buque fue bastante dañado, volvió a la costa oeste de Estados Unidos para reparación. La cuestión que le hago corta esta batalla, termina con una victoria, un empate diría, porque mientras estaba el combate nocturno entre las fuerzas del almirante Goto y el almirante Scott, que se retiran las fuerzas de tareas japonesas, el componente logístico que venía por abajo del almirante Yojima alcanza a desembarcar suministros en la isla. O sea, Scott es un poco criticado luego de esta batalla por no haber perseguido a las fuerzas japonesas para haberlas eliminado y para haber descuidado el flanco sur por donde se le colaron los destructores japoneses que traían suministros para la isla, tanto de hombres como de suministros bélicos, munición y víveres, sobre todo víveres. Acá pasa para arriba, así ya lo hablamos, un tema, la foto creo que es la... Dime. No, para abajo, perdón.
porque acá quiero mostrar una cosa. Decime qué número. No, más abajo, otra, esta, la 10, la foto número 10. Perfecto. Esta es una foto real de una de los combates nocturnos en todas las operaciones de Guadalcanal. No sé exactamente en cuál de las batallas. ¿Qué Para cosa que que te tengan una mandamos a idea, vos para que para tener estas historias bien vívidas? Te mandamos a que saques una foto con el celu. esto es lo que se ve desde un buque que están sacando una foto. O sea, que se ven esas nubes ahí reflejadas por el resplandor de los fuegos de artillería cuando se dispara y de las explosiones cuando un proyectil explota. Prácticamente no se ve nada. Y además, volviendo un poco a la pregunta de Guillermo, ¿por qué no usaban el radar? El radar no tenía una representación tan amigable como tienen los radares modernos. Además, el radar por ahí tenía un solo repetidor que lo manejaba un operador. Los comandantes nunca en su vida habían visto un radar. Y de noche, en el puente de mando, todo a oscuras, con lluvia, más o menos ellos iban graficando en un Estaban jugando mapa, a digamos, la europeo. batalla, estaban jugando a la batalla naval como jugamos nosotros, adivinando Bueno, más o vos menos. vas graficando porque tienen tipos que van observando y le van diciendo distancia y azimut, o sea, y ángulo, de los supuestos blancos y los están poniendo, digamos, sobre un panel de acrílico centrado en el buque propio, ¿no es cierto? Y le dicen a tal distancia, tal hay uno blanco, a tal distancia, pero ¿qué pasaba? También empezaban a confundirse con el radar, porque esos radares daban demora, o sea, daban el ángulo entre la proa del buque y el blanco. No, no estaban localizados al norte, ¿correcto? Claro. Entonces, a veces el comandante recibía información de un blanco con un azimut verdadero, o sea, el ángulo entre el buque y el norte, y a veces información entre el ángulo entre la proa del buque y el blanco. No sé si se explica lo que estoy diciendo. Sí. Cabe decir también, Jorge, que en general los observadores tenían dos sistemas, ¿no? Uno, los que estaban, digamos, vigías ahí con lo que serían binoculares, ¿no? Y otros con unos binoculares más fijos que venían con el buque, ¿no? Que sí les daban todos estos ángulos con mayor precisión, ¿no? Sí, no, además usaban, primero, antes del combate, usaban el telémetro del Claro. control tiro de la artillería. Sí, que tenía que Pero tener de noche cierta era muy visibilidad, difícil claro. obtener la distancia del telémetro, ¿correcto? Ahora también vamos a ver lo mismo del azimut, el ángulo exacto. Pero, o sea, al final, el primero cuando estaban cerca, a 5.000 yardas, prendían los reflectores para ver, como buscahuellas, terribles, monstruosos reflectores que se iluminaban mutuamente. Pero además después, cuando empieza el fuego de artillería, quedan todos cegados por el resplandor. Entonces, era muy complicado. Bajá otra foto, la de más abajo, Karina. Está. Bueno, acá se ven. Esta es una representación artística de una batalla ahí en la zona de Guadalcanal. Los splashes esos, los piques de artillería, y los reflectores que iluminan el blanco. Y ahí se ve el resplandor también del fuego propio. Andala de abajo. Ahí a veces a la distancia que se combatía. Esta es otra representación en la batalla de Guadalcanal que ahora la vamos a ver. 2.000, 3.000 metros, 500 metros, a boca de jarro, porque no se veía nada. Entonces, entre el humo, el fuego, los chubascos, ya vamos a ver que hay varios casos de fuego propio, que buques que le tiran a buques japoneses
japoneses, americanos y americanos. Los japoneses después tenían una gran ventaja, que ahora vamos a hablar, que era el tema de los torpedos de larga distancia. Pero bueno, acá estamos en el mes de octubre, 12 de octubre, termina la batalla de el Cabo Buena Esperanza, los japoneses se retiran y es prácticamente un empate. Pierden las fuerzas, no pueden bombardear Henderson porque tienen que retirarse, pero alcanzan a desembarcar suministros para las tropas que están en tierra. Así que le paso el combate a los que están en tierra ahora, mediados de octubre. ¿Quién agarra? ¿Jorge, Guille? Arrancá, Jorge, y yo te voy completando, ¿puede ser? Bárbaro. Bueno, el resultado naval, como dijo Marcelo recién, es un empate, una de esas victorias discutidas, pero sí es cierto que entre lo que desembarcaron los japoneses durante la batalla, hay cerca de 4.000 hombres para reforzar las fuerzas japonesas en la isla. Esas fuerzas pertenecen al 17º ejército japonés al mando del general Yakutake. Y es el que va a ser el último gran esfuerzo, de hecho no lo sabía, pero fue el último, para tratar de tomar Henderson. Y si vamos Decime, ¿a dónde voy? Al mapa 21. Mientras vamos al mapa, un pequeño comentario, ¿no, Jorge? Para lo que nos vienen oyendo del principio de toda esta campaña, ¿no? Que nació como una idea de la armada japonesa, ¿no? Con una oposición del ejército a este tema, y termina el ejército y la armada, bueno, el ejército tan empeñado como la armada, y metiendo una formación de nombre ejército, es decir, esto escala violentamente, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que se les va de las manos a todos. Exactamente. Sí, tal cual. Ahí yo quería hacer un pequeño comentario del punto de vista de, claro, que lo que decía Jorge recién, que desembarcan las tropas, ese día 13, esa noche del 13 de octubre, los americanos que han tenido algunas bajas, como dije, el crucero Boyce, que se tiene que retirar, y algunos daños menores en otros buques, se retira esa fuerza tarea hacia el sur, y los japoneses aprovechan la noche siguiente del 14 de octubre y mandan a gran velocidad 2 acorazados, el Haruna y el Congo, y producen un bombardeo monstruoso sobre Henderson, donde destruyen a la mayoría de los aviones y le producen los daños más graves de toda la batalla a la pista y a las instalaciones físicas. Nada más, quiero hablar de porque la pista tuvo mucho ataque aéreo, y sin embargo este ataque naval es el que la vería realmente, ¿no? Exactamente, porque digamos, los acorazados estos estaban bombardeando con artillería de 14, 16 pulgadas, claro, de alto explosivo. Realmente era devastador el fuego de bombardeo de estos 2 buques. Y para darse una idea de los calibres que está hablando ahí Marcelo, ese 14 o 16 pulgadas, quiere decir que hay que multiplicar 14 o 16 por 2,5. Claro, un crucero liviano como el Belgrano, como el Boyce que usaban los americanos, que eran buques digamos, de batalla, pero no eran las grandes fuerzas acorazadas, tenían cañones de 6 pulgadas, o sea, el equivalente al 155 del ejército. Sí, es 152 milímetros, 6 pulgadas. Un destructor son 5 pulgadas, cañones de 127, equivalente al de un 125 de artillería terrestre. Pero acá estamos hablando de doble, son proyectiles de 300, 340 milímetros. Sí, tal cual. Y de un peso de casi 400 kilos, más o menos, ¿no? 800 kilos. 800, claro. Un proyectil de 800 kilos. Terrible pelotazo. Terrible pelotazo. Bueno, como decía Jorge, a ellos se les fue a los japoneses se les fue de la mano, a los americanos se les fue de la mano, a nosotros se nos fue de la mano. Sigamos. Entonces, Jorge, ¿cómo estabas? Bueno, acá en el mapa que estamos viendo, el 21,
vemos lo que hablábamos hace unos momentos, la batalla de septiembre de Bloody Ridge, es decir, la penetración, intento de Kawaguchi de atacar a Henderson desde el sur. Es interesante, ¿por qué? Porque ahora en octubre, cuando Hyakutake intente un nuevo ataque, y ahora esta batalla se va a llamar Henderson Field, va a ser una maniobra muy, muy parecida. La diferencia va a ser que Kawaguchi va a seguir atacando desde el sur, pero va a estar reforzado por otra fuerza del comandante Nasu y bajo el mando del general Maruyama. Mientras que desde el oeste, dos fuerzas, una de Sumiyoshi, estos japoneses tienen un nombre, Sumiyoshi. También. Nosotros también. Sí, nosotros para ellos también. Del comandante Oka, que también actuó aquí en septiembre. Es decir, están atacando desde dos sectores precisamente para que la defensa no pueda responder con presteza a un solo lugar. O al menos ese es el plan. ¿Qué es lo que sucede? Pese a que los japoneses ya están acostumbrados al terreno, los nuevos oficiales que vienen con Hyakutake no tan acostumbrados están, y como hablábamos el otro día, hay cierta posición de superioridad personal en los mandos, más allá del grado, y lo que va a suceder es que la fuerza que debe atacar por el sur va a tomar un camino más complejo. Si vemos en el mapa, Kawaguchi entró desde el este. La nueva fuerza tiene que entrar desde el oeste, el terreno es más complicado, lo que obliga a dividir la fuerza por distintas sendas, tener que dejar parte de la artillería pesada, con lo cual el ataque se va a debilitar, y además todo este retraso de movimiento va a retrasar las fechas y los tiempos del plan. ¿Y qué es lo que va a pasar? El ataque del sur va a empezar más tarde de lo esperado, con lo cual no coordina con el ataque de la fuerza Oka, que también llega tarde. Ahora, Jorge, esto parece figurita repetida, ¿no? Porque es constante en los mandos japoneses que están en tierra estas descoordinaciones, porque si bien vos decís que los oficiales no estaban acostumbrados al terreno, etcétera, etcétera, el mando que tenía el control de las dos operaciones estas que estaban convergiendo sobre la zona de Henderson, tendrían que haber apreciado mejor, ver las dificultades que tenía el terreno y de alguna manera ir jugando con los tiempos y decirle, bueno, demorá tu ataque vos, esperá que llegue este. ¿Me comprendés lo que quiero decir? Sí, lo que sucede es que además no había comunicación entre las fuerzas. Bueno, sí. Es, digamos, lo que pone la incompetencia del comando al tope. Es decir, no sabe ni dónde están las fuerzas que envió. Y Hyakutake pierde el control de la batalla completamente. Bueno, están conduciéndose como en el siglo XIX, ¿no es cierto?, previo a las comunicaciones electrónicas y todo ese tipo de cosas, o como si pudieran mandar, ¿no es cierto?, estapetas en forma lateral por un terreno de selva y montuoso, ¿no es cierto? Es incomprensible para la conducción japonesa del tiempo, de esos tiempos, ¿no? Digamos, digamos, el masomenismo. Exactamente. Más o menos esta fecha, más o menos este tiempo. Bueno, el resultado es que la fuerza de ataque sur es contenida por separado de las otras, que todavía no son amenaza, y una vez que la fuerza sur está en esa contención y empieza a replegar, aparece la fuerza de Oka y la otra fuerza que está atacando desde el oeste, y Van der Graaf no tiene ningún problema en dedicar un batallón completo a esas fuerzas y contenerlas. Y con esto se consume el último gran ataque japonés. Después va a haber algún otro, pero ni de esta envergadura, ni con la posibilidad de llegar al objetivo principal, que es Henderson. Sí, y con un agravante de todo esto, ¿no? Pero sin demorar la cosa, ¿no? Es que están atacando una fuerza militar, la de los marines que estaban de la primera división, que está básicamente la mayoría de su gente enferma, ¿no? Ya mal alimentada, con los suministros que tienen y que le han podido llegar, y nada más. Es decir, que no es que están atacando una fuerza al pleno, sino claro, que porque recordemos, es aguerrido. exactamente, Sí. Recordemos que lo venimos diciendo, digamos, en los episodios anteriores,
que las fuerzas americanas en tierra estaban para atrás terriblemente. Claro. Increíblemente que... algo te consulto. Respecto de esto que estás diciendo, Jorge, de esta falta de comunicación, de coordinación de los japoneses, ¿cuánta Sí. conciencia tienen los americanos de esta debacle? Digamos, ¿cuánto se dan cuenta de que los tipos están totalmente a la deriva? Digamos que ese tipo de percepciones se producen después de la batalla. Claro, Ajá. Es muy tal cual. que durante la batalla uno lo perciba, salvo que tenga un sistema de contraespionaje o de escuchas muy particular. Es decir, si yo tengo un código Sí, 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 Enigma, sí, sí. puede ser que sepa por adelantado alguna debilidad de este tipo de lo que va a ser el enemigo. Pero ¿Sabés lo que aquí, yo sumaría ahí, Jorge? Perdón. sí, Sumaría que a lo que está diciendo ahí Karina, ¿no? ¿Qué es lo que estaría viendo el comandante de la primera división? Está bien, he logrado detener estos dos ataques. Tengo delante del campo X cantidad de aprecio, ¿no? de enemigos que ya yacen ahí. Ahora, mi preocupación va a ser, ¿cuánta munición me queda? ¿Cómo están mis hombres? ¿Cómo puedo evacuar los tipos que están heridos? Está con un problema él también, porque él es una fuerza que no tiene comunicación a retaguardia. sí, no, por supuesto. De hecho, pese a esta victoria, todavía los Marines van a realizar operaciones, por lo menos hasta noviembre, para asegurar que los japoneses no vayan a aparecer por cualquier lado, digamos. Claro. Es decir, van a asegurar el este con 2 o 3 operaciones, una muy particular, de una fuerza que se va a internar en la selva y demás, y digamos, y eso indica que, como vos decías recién, Van der Grief no se confió en el resultado, sino que se dio cuenta que, pese a haber ganado, todavía estaba en una situación tenue, donde podía pasar cualquier cosa. Y digamos, y esto es un perfil de mando muy interesante. Muchas veces, y lo hemos hablado cuando hablamos de Midway con los japoneses, muchas veces los comandantes se confían en cada episodio que parece, o aunque lo sea, una victoria. Y esa confianza los lleva a cometer graves errores. Aquí en el mando americano, por lo menos en tierra, en el mando de Van der Grief, hay una muy prolija tarea de aseguramiento antes de iniciar cualquier otra operación posterior. Así que Van der Grief es muy prolijo en ese sentido. Y una vez que haya logrado esto, ya estaríamos en noviembre, recién ahí, donde en breve van a aparecer las fuerzas del ejército y demás, se va a iniciar una ofensiva en forma americana para empezar a expulsar a los japoneses de la isla. Sin embargo, mientras tanto, lo que tenemos en el medio es, si yo mal no recuerdo, la batalla de las Islas Santa Cruz, la batalla naval, Claro. ya a fines de octubre precisamente. Ah, Es decir, ok, después del caso de este ataque japonés en tierra. está Así bien. que te toca a vos. Marce. Sí, bueno, claro, como dice Jorge, la batalla naval de las Islas Santa Cruz, que es una batalla naval muy importante. ¿Y por qué se produce? Porque el almirante Yamamoto, que es el comandante japonés de toda la zona del Pacífico, El querido Yamamoto. Lo hemos nombrado poco. claro, él tiene claro de que no puede seguir reabasteciendo las fuerzas en Guadalcanal, en tanto la Marina americana sea un impedimento para esas operaciones nocturnas de reabastecimiento. Entonces decide, como hacen siempre, como hacían los japoneses, tenían esa doctrina de tratar de forzar una batalla definitiva para borrar a los americanos del mar. O sea, Muy alemán eso. lo que quisieron hacer en Midway, o sea, atraerlos hacia una batalla definitiva para liquidarlos. Bueno, esto decide hacer lo mismo. Y el 25 de octubre se enfrentan ahí cerca de las Islas Santa Cruz, hacia el este de Guadalcanal. ¿A dónde me voy, Marce?
No, no sé, a ver, una de arriba de todo, creo que se ve, está fuera de la zona esta de los combates del Guadalcanal, más hacia, Esta no. Espérate. ahí está, ahí está. Acá está, acá está. Exacto, la número 7. Los japoneses, ¿qué quieren otra vez? Enfrentar a dos fuerzas importantes. Los americanos reciben información de que viene una fuerza japonesa, el almirante Halsey está al comando de todas las fuerzas del sur, y las fuerzas en este momento desplegadas por el almirante Kinkaid. Los japoneses ponen toda la carne al asador, ahí tienen 4 portaaviones, 3 portaaviones pesados de flota y un portaaviones ligero, al mando de nuestro viejo amigo el almirante Nagumo, que era el que había estado en Midway. Exacto. A pesar de la derrota de Midway, por un problema de relaciones públicas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no habían descabezado a la fuerza japonesa? Y Nagumo sigue al frente de todas estas fuerzas de portaaviones. Che, Marcelo y Nagumo no había estado en Perth también. Nagumo había estado en Perth también, claro. Sí. Pero no sé si lo tenés, Guille, Era... anotado en el papiro que tenemos oculto. Pearl Harbor sí está sí, por ahí. Sí, nos sí, lo piden muy seguido. Por ahí. Sí. Tuve problemas Claro, con alguna letra para poner, pero bueno, nada. Bueno, está bien. Una fuerza de tarea y después una fuerza del almirante Abe, 4 acorazados, 8 cruceros pesados, 2 cruceros livianos, 25 destructores. Se les fueron Los japoneses todo lo que tenían. Nos dejaron un bote. Ponen una, creo que se llamaba, que es la tercera flota japonesa, y toda la flota, el Kido Butai que les queda de la fuerza de portaaviones, ¿no es cierto? Y los americanos tienen 2 portaaviones, un acorazado, 3 cruceros pesados, 3 cruceros livianos y 12 destructores. Al final lo que se produce es, como pasaba ahí en el Pacífico, es el primer enfrentamiento otra vez como en Midway y en el Mar de Coral, un enfrentamiento de fuerza de aviación naval entre portaaviones. Se produce primero un avistaje de los americanos, ataque sobre los japoneses y los japoneses sobre la fuerza americana. La voy a hacer corta si vamos ganando tiempo. Los americanos pierden el portaaviones Hornet, que se lo hunden. Primero queda muy averiado por bombardeo japonés y después es destruido por un submarino japonés al otro día. Se le hunde un destructor, tiene el otro portaaviones que le queda, que es el Enterprise, queda averiado, un acorazado averiado, un crucero liviano averiado, 2 destructores y pierde 81 aviones. Ahora, a los japoneses le queda un portaaviones pesado muy averiado, un portaaviones liviano muy averiado y no se les hunde ningún buque, tienen un destructor con averías, pero el problema que se enfrentan es que pierden 99 aviones en el ataque, 99 aviones y pierden muchísimos pilotos. Habíamos dicho en Midway que ellos tenían un problema de adiestramiento los pilotos. Era muy lento el aprendizaje y era poco el reclutamiento de los aviones navales. Bueno, terminada la batalla de Santa Cruz, de los 765 pilotos súper adiestrados con que los japoneses atacaron un año antes Pearl Harbor, les quedan luego de la batalla 300 pilotos. O sea, en ese año, entre Midway, la batalla del Mar de Coral y Santa Cruz, pierden 409 de los pilotos que tenían cuando empezaron en Pearl Harbor. Es una victoria supuestamente japonesa, porque los americanos quedan prácticamente sin fuerzas en el sur. Mucho buque averiado, un portaaviones destruido, pero los japoneses tienen que mandar 2 portaaviones a Japón para ser reparados. Pero les queda un portaaviones
pesado en condiciones y que en realidad es la única fuerza de portaaviones activa en el Pacífico Sur, pero no la supieron aprovechar, quedaron un poco digamos, a la expectativa de ver qué pasaba y no fueron muy agresivos. La cuestión que termina esa batalla a fin de octubre, no pueden destruir totalmente a las fuerzas americanas y vuelve otra vez hacia el norte, hacia Rabaul, las fuerzas japonesas, sobre todo con una pérdida muy importante de pilotos y aviones de la aviación naval, ¿no? Que eso después lo van a sentir a lo largo de lo que queda de la guerra. Así que no pudiendo destruir a las fuerzas americanas, el 10 de noviembre, o sea, 15 días después, fuerzan otra flota de bombardeo y de apoyo logístico hacia las fuerzas que están en Guadalcanal. Hacen un último esfuerzo, tratan de hacer otro esfuerzo de reaprovisionamiento en Guadalcanal. Realmente este es un esfuerzo muy importante que hacen, ponen toda la carne en el asador, porque hacen, digamos, dos expediciones, dos fuerzas de tarea combinadas, una que va por el este y otra va por el oeste, una que es un convoy de tropas con 11 transportes con tropas y piezas de artillería y material pesado, 16 destructores, 4 cruceros, 6 cruceros pesados y 2 acorazados. Esa es la fuerza japonesa. O sea, vuelven a poner casi toda la carne Iba en a el decir, asador. cada vez que se meten, o sea, tienes mucha carne para poner al asador. Cada vez que se mete van con todo, no andan con chiquitas. Claro, porque dicen, tenemos que tratar de recuperar Henderson. Claro. Los japoneses se dan cuenta que Che, si los escuchame, americanos... igual con esta imagen, ¿te das cuenta? O sea, cuando ustedes hablan, la insignificancia. Vos pensá en la rayita que es Henderson ahí en Guadalcanal, mirá lo que se está llevando ese aeropuerto de porquería de Morondanga, ¿eh? Sí. Se lleva. Claro, Es alucinante se da verlo en cuenta, perspectiva. porque se da cuenta, Yamamoto sobre todo, él dice, no podemos perder, porque es una cabeza de playa, Henderson. O sea, hay que volver a tirarlos al mar, no podemos permitir que ellos hagan fuertes de ahí, porque de ahí pueden empezar a saltar de isla en isla. Perdón, ahí Marcelo, para sumar, ¿no? Es que lo importante es la pista en sí, porque lo que permite es eso, es empezar a bombardear, darle mayor alcance a las fuerzas aéreas aliadas, de Estados Unidos en este caso, para golpear más en dirección a Japón, ¿no es cierto? Claro. Che, voy a hacer una pregunta, les voy a sacar a los tres totalmente. ¿No era más fácil tirar una bomba atómica en Guadalcanal que perder tanto tiempo en esta campaña? No estaban a tiempo. Bueno, no era más fácil prenderle fuego a todo Guadalcanal. Digo, no, querían la pista. Necesitas la pista, Karina. Pero Dios mío, mirá el tiempo que llevan con esa pista de Morondanga. Sí, bueno, vos pensás que de una isla chiquitita en el Pacífico, Tinian, 3 años después van a salir las misiones atómicas sobre Japón. Exactamente, no avancemos, que es otra que nos han pedido. Bueno, perdón, Marce, seguí, dale. Bueno, acá el 12 de noviembre llegan los japoneses con esta fuerza de tareas, que en realidad son dos, una sección logística de 5 destructores protegiendo a 11 transportes, que se quedan un poco a la retaguardia, a la expectativa, y después esta fuerza de bombardeo muy importante, digamos, para bombardear otra vez en forma definitiva el aeropuerto, ¿no? Henderson. Claro. Imagínate, llevan 2 acorazados y 6 cruceros pesados. O sea, es un fuego de artillería monstruoso. Era para barrer todo lo que quedaba en esa zona. Ahora, los americanos que están ahí en patrulla, al mando del almirante, hay 2 fuerzas de tareas, una fuerza, mejor dicho, es una fuerza de tarea del almirante Turner,
que tiene 2 acorazados, 2 cruceros pesados, 3 cruceros livianos y 12 destructores, o sea, es prácticamente la mitad de lo que tienen los japoneses, dividida en 2 fuerzas, una del almirante Callahan y otra del almirante Scott. Scott era el que había combatido en Cabo Esperanza, ¿correcto? Bueno, se juntan estos 2 grupos de tarea de Callahan y Scott, forman una formación. El almirante Scott va en un buque, no me acuerdo ahora cuál es. Bueno, se encuentran de noche. La fuerza de tarea japonesa que está llegando desde el noroeste, entrando a la zona de Guadalcanal, la fuerza de bombardeo. ¿Querés que cambie de mapa? A ver, cambia de mapa, a ver si lo tenemos acá. A ver, para abajo, el 8. No, esto es 8, 9, a ver, no, para arriba entonces. Vamos. No sé si está ese mapa. No sé si lo tenemos. A ver. Acá tenemos estos primeros. Acá tenemos Esto, acá. Perfecto. Es esta, la número 2. Acá tenemos cómo están, digamos, las fuerzas acercándose esa noche. Está el almirante Callahan, está en el medio de la formación, en el San Francisco. Adelante de él hay 4 destructores. Después está el crucero Atlanta, donde está el almirante Scott. Y después, abajo de todo, hay otros destructores. La fuerza japonesa que está llegando, también de noche y con muy mal tiempo, mucha lluvia, como dijimos, como vienen navegando sin luces, sigilosas y a muy corta distancia, pero cuando empieza el mal tiempo, la fuerza japonesa se empieza a disgregar, se empieza a ir separando, y el almirante Abe no había ordenado silencio de radio, con lo cual nadie se podía comunicar entre sí, entre los japoneses. Ahí vemos varias flechitas coloradas, rojas, que están entrando, es porque se ha dispersado la fuerza japonesa, ¿correcto? Entonces es de noche cerrada, no hay luna, está lloviendo, y la fuerza americana que viene navegando en fila desde el sur se va metiendo sin querer y sin verse mutuamente dentro de esa fuerza dispersa japonesa que está entrando. O sea, ninguno de los dos se da cuenta que se está encontrando con el otro. ¿Está claro? Se ve bien, creo, ahí, ¿no? En el mapa. Exactamente. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Callahan comete el error de no poner al frente a los buques con los mejores radares. Los había dejado en la popa, atrás. Pero eso por lo que dijimos antes, porque estos almirantes no entendían la tecnología, no estaban bien claros de para qué servía y cómo se utilizaba. Ellos tenían una mentalidad de preguerra. Y esto, como dije hoy, el radar se instaló en el año 42, o sea, era la primera vez en su vida que él veía un radar, este hombre, ¿no es cierto? La cuestión que a las 2 de la mañana, a 3.000 yardas, o sea, que no es nada en el mar, es de 2.800 metros, unos vigías japoneses les parece ver alguna silueta adelante, y el reflector del acorazado Hiei y de un destructor, el Akatsuki, iluminan al crucero Atlanta a 3.000 yardas. Atlanta es donde está el almirante Scott. En cuanto lo iluminan y lo detectan, abren fuego inmediatamente. Ahora, acá voy a hacer una aclaración para que se entienda. El almirante japonés, que ya estaba entrando a la zona de bombardeo de Henderson, tenía toda la artillería preparada con munición de alto impacto.
munición de artillería de alto impacto, o sea, para hacer bombardeo terrestre, o sea, bombas explosivas, pero no con bombas perforantes. Cuando las batallas se hacían de acorazado contra acorazado, usaban munición perforante para que el proyectil atravesara el blindaje de los acorazados y explotara dentro del buque. Él está con munición cargada en este momento de bombardeo terrestre. O sea, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué sucede? Abre fuego sobre el Atlanta inmediatamente. Y ahí se empieza un fuego cruzado a quemarropa, porque lo primero que ven los americanos es el reflector que los ilumina, y 10 segundos después que empiezan los piques y la artillería. Imagínate, ni piques, a boca de jarro le tira, a 3.000 metros, cuando son buques que están tirando a 10, 15 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa en ese momento? La formación se desintegra, de las dos formaciones se desintegran. Cada uno empieza a tratar de moverse como puede para ver de dónde vienen los fuegos de artillería y todo. El Atlanta es el primero que recibe el fuego de casi todos los buques japoneses, porque al primero que ven y le empiezan a tirar, queda medio al garete y empieza a derivar despacito, porque empieza a tener problemas de energía eléctrica y empieza a caer para el costado, para el oeste, y se cruza en el fuego del San Francisco, que había empezado a bombardear al objeto, a la luz que él veía. Él veía que había un reflector japonés y ahí le empezó a tirar el San Francisco, que era donde estaba el almirante Callahan. Bueno, cuando está tirando el San Francisco, le meten varios tiros también al pobre Atlanta, que venía recibiendo de los japoneses, y se come ahora el fuego propio del San Francisco. Vuela todo el puente de mando y ahí muere también el almirante Scott. Y el buque queda muy dañado y prácticamente fuera de combate ya, al garete. Cuando el San Francisco abre fuego, toda la flota japonesa le empieza a tirar al San Francisco. Y ahí un tiro de artillería de alto impacto de uno de los acorazados le vuela el puente al San Francisco y muere el almirante Callahan. O sea que en el lapso de 15 minutos mueren los dos almirantes japoneses, americanos en la batalla. Que es una batalla muy sangrienta y a muy corta distancia. Bueno, la cuestión que ahí se produce, los reflectores del acorazado Hiei, que están iluminando a los buques americanos, tiene como contrapartida que todo el fuego de los buques americanos que estaban en la sombra, que no estaban siendo iluminados, abren fuego sobre el acorazado, aunque sean buques de menor porte, y le produce severos daños en toda la superestructura. Inclusive hay un destructor, creo que es el Laffy, que le pasa a 6 metros, le cruza la proa a 6 metros del acorazado Hiei, y va navegando todo al costado, y con todas las armas que tiene, le tira a una distancia de 10, 15 metros. O sea, se podían haber tirado con piedras. Se podían haber pasado como los piratas. Estaban a tan corta distancia que los cañones de alto calibre del acorazado estaban tan cerca y tan alto con respecto al destructor que no podían depreciarlos hacia abajo. No sé si me explico lo que quiero decir. No podían deprimir el cañón. O sea, el cañón está apuntado, puede tirar paralelo al mar y hacia arriba. Pero acá el destructor pasó tan bajo que tenían que apuntar para abajo los cañones. No pudieron ni tirarle con... ¿Y no tenían una escopetita, algo para...? Sí, tenían, pero no lo habían visto. Estaban empeñados con los cruceros americanos. Este destructor les pasa por al lado y le tira con todo lo que tenía, digamos, cañones de 5 pulgadas y de 3 pulgadas. Pero
digamos, hace un desastre en toda la superestructura, no puede penetrar el blindaje del buque, por supuesto, pero en el puente lo hiere al almirante Abe, que lo tienen que evacuar abajo de la enfermería, mata muchísima gente en la superestructura, en las piezas de artillería secundaria, produce incendios en cubierta, en los aviones de observación, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, para que vean, otro destructor americano que está por ahí cerca y ve todo esto, alcanza a lanzar unos torpedos y también le mete un torpedo americano al acorazado Yei. El San Francisco está combatiendo a 2.500 yardas, el crucero pesado San Francisco. Ya con el almirante muerto, sigue combatiendo contra el Yei. Claro. Bueno, la cuestión que el combate no dura más de 40 minutos, porque después empiezan a romper contacto todas las fuerzas, entre ellos, el almirante Abe decide retirarse. A los americanos, después de toda esta batalla entreverada entre todos los buques japoneses y americanos que había ahí en esa zona, le quedan solamente sin daños el crucero Elena y el destructor Fletcher. Ahí vamos a ver un poco las fotos de los barcos. Cómo no, señor. Más abajo. El Elena es gemelo al más abajo. Sí, a ver, más abajo. Esto es la batalla naval a muy corta distancia, ahí se ve cómo era, ¿no es cierto? Este es el crucero, este es un acorazado americano. Ahí cuando dije se ve las piezas de artillería principales, esas de 16 pulgadas, cuando un buque le pasaba tan cerca no las podían usar, porque además es un fuego que se controla desde un control tiro, desde un fuego central. El fuego local lo tenían que programar. Y tenían esas piezas al costado, los japoneses igual que estos, pero estaban empeñados con el buque, con el crucero también. Entonces no lo vieron a este destructor que le estaba pasando por el costado. Bueno, seguí para abajo. Este ya lo bueno, vimos. acá está el crucero gemelo al Elena, que es no arriba, la anterior. Acá el 14. Este es el Elena, que queda intacto. Y abajo, fíjate, este es un destructor clase Fletcher, que es como el Cafi que le pasó al lado, le tiraba con esos cañones que tiene 5 piezas de artillería y se ve 2 a proa, una en el centro y 2 a popa de 5 pulgadas. Y ahí se ve, no sé si lo ven, atrás de la segunda chimenea, ahí está el lanzador de torpedos del destructor. Este era el caballito de batalla de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, destructores clase Fletcher, que después acá la Armada Argentina tuvo varios. El Brown, el Spora, el Rosales, el Storni, el Domecq García. 5 destructores clase Fletcher que tuvimos nosotros. Ahí se ve, esta foto, ahí se ve la antenita arriba de los radares estos primitivos que tenían. Bueno, ¿sigo? eso para que vean cómo... ¿Querías hacer algún comentario? No, quería saber si tenías más fotos de esto. ¿Qué pasó? Se retira el almirante Abe y... porque ya no puede bombardear Henderson. ¿Por qué? Porque se había gastado toda la munición de bombardeo de alto explosivo que tenía para Henderson en la batalla naval. Porque ni siquiera había tenido tiempo en el fragor del combate de cambiar el tipo de munición. Él lo primero que tenía listo para bombardear lo usó contra las fuerzas navales del almirante Callahan. Después, la recarga de torpedos le llevaba entre 1 y 2 horas a los japoneses. Y la flota japonesa estaba tan desperdigada que si bien era el doble de tamaño que la americana, y estaba mucho mejor posicionada después de la batalla, porque muchos de los destructores japoneses ni siquiera habían recibido fuego,
estaban tan lejos y desperdigados que iba a tardar 2, 3 horas en juntarlo y ya empezaba el amanecer, porque esto fue a las 2 de la mañana. Son O como sea que él vampiros. decide, claro, él decide, Abe decide retirarse y en cuanto se produce el amanecer y empiezan los aviones americanos a despegar, se encuentran con esta carnicería en todos lados, pero se encuentran en la retaguardia los 11 transportes japoneses que estaban a la expectativa para desembarcar la tropa y los suministros. Ahí le hunden 7 buques de transporte. Y a las 3 de la mañana Yamamoto ordena suspender el desembarco y regresar a los transportes. No puede, porque están siendo hostigados por los americanos, y bueno, al final el acorazado Hiei, que había quedado muy averiado, donde había sido herido el almirante Abe, al cual lo pasan a otro buque después, lo atacan aviones de Henderson, del portaaviones Enterprise, y lo hunden. Los americanos terminan con 2 cruceros hundidos, 4 destructores hundidos, 2 cruceros pesados muy dañados. ¿Cómo es? El San Francisco y el Atlanta, donde estaban los 2 almirantes que murieron. 3 destructores averiados y pierden 1.732 hombres en esa noche, los americanos. Los japoneses pierden un acorazado, un crucero pesado, 2 destructores y 7 transportes esa noche. A la mañana siguiente vuelven a perder los 4 transportes que le quedaban, vuelven a ser atacados y los vuelven a hundir los americanos. Ahora, estos transportes, estos últimos 4, se habían tratado de acercar a la isla como pudieron y embicaron la costa. Y algunos de los soldados trataron de saltar al mar y llegar nadando a la costa. La cuestión que fue un desastre. Perdieron los suministros, la munición, los víveres y quedaron, creo que llegaron a la costa 300 soldados, pero ni siquiera sin Nada, armamento, claro. como náufragos. Te iba a decir. Acá se produce al otro día uno de los 3 buques muy dañados vuelven para las islas hacia el sur, para, no me acuerdo, Nueva Guinea, no, donde tenían los americanos una base logística, entre ellos el crucero Juno, que también era gemelo al Elena y al crucero General Belgrano nuestro, que había sido muy dañado por torpedos y por fuego de artillería, vuelve navegando muy despacito hacia el sur para ser reparado. A la mañana siguiente es torpedeado por un submarino japonés, vuela en el aire y ahí es famoso porque mueren los 5 hermanos Sullivan, que eran tripulantes del crucero Juno. A partir de la muerte de los Sullivan es que después los americanos sacan la ley esa de que no puede haber hermanos en un mismo regimiento, batallón o buque, y que siempre que quede uno vivo debe ser sacado del frente de combate, que es salvando al soldado Ryan. Claro. O sea, después de la muerte de los 5 hermanos Sullivans, sacan esa ley que se llamó One Survivor Policy, o sea, la política del único superviviente. Si en una familia queda uno vivo, a ese se lo recupera de todas formas para que la familia no pierda a todos. Así que la batalla realmente fue muy sangrienta, fue una derrota americana en cuanto a hombres y a material, una derrota táctica, pero fue una victoria estratégica porque
le hundieron los 11 transportes a los japoneses, con lo cual prácticamente cerraron el grifo de suministros, y a partir de ese momento los japoneses empezaron a lo poco que podían mandaban un destructor o dos de noche o algún submarino con tanques de combustible vacíos, tambores llenos de víveres o de munición menor, los largaban cerca de la playa para que flotando la marea los llevara a la costa. ¿Puedo hacer un O comentario sea, ahí, Marcelo? Dale, ¿Puedo Guille. hacer Sí, que el tema de los submarinos que estás describiendo ahí japoneses para hacer transporte, la Armada japonesa fue pionera en eso, de utilizar. Los norteamericanos débilmente se encargaron de eso, pero los japoneses le dieron un esfuerzo muy importante a esa tarea. No sé si estás de acuerdo, Marcelo. totalmente, sí, sí. No, hasta ese momento casi toda la, digamos, fuera del radar, casi todas digamos, las operaciones así más imaginativas eran del lado de los japoneses, tanto en tácticas como en doctrina como en medios. Ahora, Claro. por ejemplo, vamos a hablar la batalla que sigue, que es la última, que es Tazafaronga. Acá ¿A dónde voy? Decime. en Guadalcanal, la batalla esta fue el primer uso que hicieron masivo los japoneses de los torpedos, esos largos que tenían. El torpedo que los americanos no se enteraron hasta 6 meses o 7 meses después que existían. Era un torpedo japonés que largaban. A ver, fíjate una foto, ahí se ve, ¿ves esa foto que está en este momento? Ese es un destructor japonés, y ahí con un círculo rojo se ve en la foto. Sí, se ven poco, pero bueno, no teníamos Bueno, eso es ángulo un ahí para hacer. lanzador de torpedos quíntuple, de estos torpedos pesados de largo alcance que tenían los japoneses. Era un arma secreta. Casi todos los torpedos en ese momento, y actualmente pesados, son torpedos de 21 pulgadas, 533 milímetros de diámetro. Los japoneses habían desarrollado un torpedo de 23 pulgadas, de 6 metros de largo, que alcanzaba como 20 kilómetros, que tenía la particularidad de que al tener oxígeno puro, no producía, bueno, no me quiero meter cómo es el motor de un torpedo de la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente eran máquinas, eran joyas mecánicas que funcionaban con aire comprimido y con querosén. El querosén se calentaba con una chispa, con un motor de explosión, calentaba el aire era el que producía el movimiento, el aire comprimido, o con un pistón, pero al estar caliente la expansión era mayor. Bueno, pero producía un residuo de nitrógeno que era el que dan las famosas burbujas que se ven cuando la estela de un torpedo, que vemos en las películas. Claro. Los japoneses, al usar oxígeno puro, que consumían todo el oxígeno en la combustión en el motor, no dejaban estela prácticamente. Y además tenían 500 kilos de explosivo esos torpedos, que largaban a muy larga distancia y a 50 nudos de velocidad. Eran expertos en el lanzamiento de torpedos. Los americanos... Perdón, Marcelo, 50 nudos estaban volando en el mar, ¿no es cierto? Para la época, Sí, ¿no? sí, volando. También los tiraban en abanico desde muy larga distancia. Ahora vamos a ver el desastre que hicieron en la batalla de Tazafaronga. Sí, pasemos a esa porque si no, no vamos a terminar, vamos a tener que hacer Dale, la listo, cuarta es parte. el 30 de noviembre. El 30 de noviembre ya es el último esfuerzo que hacen los japoneses por mandar suministros a la isla, y los mandan solamente con 8 destructores a gran velocidad de noche para mandar estos tambores llenos de víveres y de munición, para ver si los sobrevivientes japoneses que estaban en la costa podían recuperar algo. Ahí se encuentran estos 8 destructores que lo único que llevaban eran pero llevaban torpedos con una fuerza de tarea americana, 4 cruceros pesados y 6 destructores. ¿Paso algún mapa, Marce?
A ver si hay mapa, fíjate. Voy pasando. Acá está lo que vos te estabas comentando, Este, mira. Creo. Acá está el lanzador de torpedos, claro, de los japoneses. A ver más arriba, si están, no sé si está Zafaronga, tenemos alguna. Si no, la voy a explicar rápidamente. Pero bueno, no, esta es la batalla naval, esta es otra. Cabo Esperanza. No, Esto es bueno, acá está, está Zafaronga. A ver, vamos a ver, déjala así. dale. Eh, no, la anterior, a ver. La Esta que es está más la que abajo. explicamos, esta. Acá, perfecto. Acá. Acá vienen los japoneses con los destructores estos para tratar de desembarcar. Los americanos vienen en formación desde donde está la letra A, desde el sudeste hacia el noroeste. Bueno, y el almirante americano Wright tiene 4 cruceros. La cuestión que la voy a hacer muy rápida. Los japoneses se encuentran con con esta fuerza de tareas americana desde lejos y que venían en formación los japoneses, ahí donde dice D, y empiezan a lanzarle torpedos a muy larga distancia a los americanos. De noche estamos, ¿no? Los americanos vienen, los ven a los japoneses con el radar de lejos, pero está muy lejos, dice, le ordena el almirante a los destructores que lancen torpedos, pero el comandante americano le dice, ya estamos muy lejos para lanzar torpedos. Bueno, los japoneses podían, porque el torpedo japonés era mucho de mayor alcance, y largan una salva de torpedos impresionante. Los americanos siguen al mismo rumbo y velocidad. Cuando nosotros hablamos de torpedo, el torpedo es un vehículo que navega, entonces no es un proyectil de artillería. Lo que uno hace es calcular la velocidad y rumbo del enemigo y llevar que este pequeño artefacto naval que navega lo choque en un punto futuro, ¿correcto? Ese es el lanzamiento de torpedo, no es un tiro apuntando como un tiro de artillería. Los japoneses lanzan estos torpedos a un punto a apuntar y se llevan puesto el crucero Pensacola. Después viene atrás el crucero Nueva Orleans, que ve que hay una explosión, pero bueno, sigue, ¡pum!, se come otro torpedo. Después viene el Minneapolis y después viene el Northampton. Los 4 acorazados pesados americanos se comen los torpedos. Ahí hay una foto, por eso lo estoy haciendo rápido. A ver si... Decime la foto cuál. de un buque destruido. ¿Te acordás el número? A ver, creo que es esta de acá, la 9. A ver, la 9, acá está. Acá está el Minneapolis, ¿no es cierto? Fíjate, del cañón ese, para la proa no queda nada. Uno de los torpedos le llevó toda la proa completa y lo paró en el agua. La cuestión que se produce este enfrentamiento, que los americanos pierden 4 destructores pesados, pero tiran con fuego de artillería a los destructores japoneses del almirante Tanaka se tienen que retirar, tienen algunas bajas por fuego de artillería importante, pierden casi 400 hombres los japoneses, los americanos 200, pero le destruyen 4 cruceros pesados. O sea, el 30 de noviembre los americanos pierden esos 4 buques, porque después los tienen que mandar a reparar, y en todo el Pacífico, el 1 de diciembre, a los americanos les quedan 4 cruceros pesados y 9 cruceros livianos, y algunos destructores. Prácticamente se quedan sin fuerza a partir del 1 de diciembre del 42. Ahí aparece luego el almirante Arleigh Burke, que
cambia totalmente la política, la doctrina americana, pero si bien esta batalla de Tazafaronga fue la segunda batalla con mayores pérdidas para los americanos en cuanto a buques, no en cuanto a hombres, porque Guadalcanal fue muchísimo más sangrienta, cerró definitivamente la posibilidad del reabastecimiento japonés a la isla de Guadalcanal. Esos destructores que alcanzaron a lanzar los torpedos contra estos cruceros pesados antes de escapar, no pudieron desembarcar esos suministros y se tienen que retirar hacia el norte, hacia Rabaul. Así que prácticamente con esto se cierra la campaña de Guadalcanal, estamos el 30 de noviembre, y después quedan algunas pequeñas escaramuzas hasta creo que la evacuación que hacen los japoneses en febrero, no sé, amigos, como... Sí. Y lo que queda ya es muy, Sí, muy remanente, ¿no? Es muy remanente, pero digamos, el 3 de diciembre el almirante Tanaka vuelve, trata de hacer otra, porque ya a los americanos no le quedaban operaciones, manda 10 destructores nuevamente, llenos de tambores, otra vez, son atacados por lanchas torpederas. Los americanos habían puesto ahí las Petty Boats, como la que usaba, como la de John Kennedy. Esos las usaron, digamos, en esas zonas donde John Kennedy estaba embarcado en la PT-109 famosa, y en una de las islas del norte de Guadalcanal es cuando él lo hunden y queda náufrago. No sé si se acuerdan la historia. El 7 de diciembre, otra vez 12 destructores. Otro ejemplo de la élite de Estados Unidos, ¿no? Comparados con otras supuestas élites. Y claro, ¿no? vos calculás que 2 presidentes americanos fueron combatientes en el Pacífico y fueron, bueno, Kennedy, que fue hundido, y Bush, que fue derribado en un avión naval, ¿no? Sí, está la foto, están las imágenes de él siendo, ¿cómo se llama? Rescatado, tomado como, ¿no? Claro, en un submarino, ¿no? Después de rescatado. Claro. El 3 de diciembre, desesperadamente, manda Tanaka unos destructores, solamente 300 tambores llegan a la costa. El 7 de diciembre vuelve a mandar 12 destructores Tanaka y fueron atacados por las lanchas estas torpederas y no puede llegar. El 8 de diciembre, al día siguiente, manda un submarino que 2 de estas lanchas torpederas lo hunden al submarino y 3. El 11 de diciembre manda 11 destructores y las lanchas torpederas lo vuelven a atacar y lo hieren al almirante Tanaka, que como es evacuado a Tokio por las heridas. El 12 de diciembre Yamamoto ordena la finalización de la campaña de Guadalcanal y manda un despacho ordenando la evacuación de la isla, que se produce el 2 y el 7 de febrero, creo, no me acuerdo exactamente. Pero, digamos, en el mes de diciembre el esfuerzo naval está hecho por las lanchas torpederas, esas de alta velocidad, las clases Higgins, que acá la Marina Argentina tuvo 8, yo me las alcancé a conocer, eran impresionantes, con 3 motores Packard de aviación, navegaban 54 nudos, eran lanchas de madera, espectaculares, pero eran una bomba de tiempo. Me acuerdo, el año 60 una de estas explotó, ahí en la base en Río Santiago las tenían. Las últimas 2 estaban en Ushuaia, que les cambiaron los motores, la Togwara y la Lacush, hasta el año 80 creo que existieron, que hacían de patrullas, lanchas patrulleras. Eran unos buques, unas lanchas espectaculares, que usaban 2 torpedos y tenían un cañón creo que de 3 pulgadas en la proa. Pero hostigaban a los buques japoneses en toda esa zona entre las islas en forma muy agresiva. Siempre con combates nocturnos, siempre con combates nocturnos. Así que bueno, con esto terminamos la batalla naval de Guadalcanal, que fueron los enfrentamientos navales más importantes y consecutivos, yo creo, de toda la Segunda Guerra Mundial.
porque prácticamente durante 2 meses hubo operaciones navales que fueron coadyuvantes para que no cayera el aeropuerto. No fue, digamos, es lo que se llama la Tenemos doctrina una fotito, esperen, que creo que está por acá abajo del aeropuerto. 20. ¿Cómo? Acá está. La 20. Sí, sí. Acá está. Todo por Ahí esto. está. Todo por esto. Y sí, y sí. Y Lo sí. que pasa que eso fue, digamos, fue vital para todo el desarrollo de la campaña posterior del Pacífico, ¿no es cierto? Ahora, también hay que pensar que eso es una semillita. ¿A qué me refiero? De ese aeropuerto empezaron a ampliar, ya inclusive durante la operación, empezaron a ampliar la pista. Y ahí hicieron más pistas y, como decía recién Marcelo, esto se convirtió en una primera base logística infernal para continuar operaciones. Claro. Claro, Bueno, porque de aquí ¿qué después nos siguieron queda? hacia el norte toda la campaña de las Islas Salomón, que fueron isla por isla, ¿no? Tal cual. Exacto. ¿Qué nos queda? ¿Cómo tenemos que ir cerrando? Yo diría que también, no sé si comparten, mencionar que empieza a intervenir acá una primera división del ejército de Estados Unidos, que lo que marca acá también es que algo que a veces acá en Argentina mucho no se conoce, que el ejército de Estados Unidos también participó en la campaña del Pacífico con un aprendizaje muy duro, porque no era una fuerza como la Infantería de Marina que estaba preparada para este tipo de acciones, ¿no? Bueno, ahí vos sabés que la otra vez leí hace un tiempo unos, no me acuerdo dónde, lo tendría que buscar, unos oficiales alemanes en Italia, en Anzio, dicen que ellos, cuando se enteraron que se iban a enfrentar, dice, nos teníamos que enfrentar a unos regimientos americanos que habían estado en Guadalcanal y que decían que los tipos eran absolutamente sanguinarios, que eran tipos que venían con samurái y cortaban cabezas, o sea, los alemanes en ellos decían, desembarcan estos tipos que son veteranos del Claro, Pacífico. si estuviste en Guadalcanal, sos inmortal. Bueno, cuando el resto de las tropas americanas eran bisoñas en general. Sí. Ahí cuando empiezan los primeros desembarcos en Italia. Habían estado en algunos en el norte de África, pero estas tropas que habían estado en el Pacífico, estos alemanes dicen, los veíamos a estos tipos que bajaban algunos con samurái y que decían que no tomaban prisioneros y los decapitaban. O sea, esas cosas que se cuentan en la guerra que son reales, ¿no? Me hace acordar algunas historias locales de eso. Sí, claro, también, lo de los sí, gurkas, sí, ¿te acordás sí, lo de los gurkas acá? Igual, otro Bueno, mito. Otro mito. Y los alemanes tenían ese mito que alguien lo había hecho correr, que decía, guarda que vienen estos tipos que son estos que chupan sangre, cortan cabezas y además desembarcan caminando, pues no les importa nada. Algo así decía el alemán. Era una cosa como que pensaban que eran unos asesinos que bajaban, ¿no? Ahí cerraría también, mi último aporte sería que esta campaña se da en el límite ahí todavía difuso entre lo que iba a ser la zona de operaciones del almirante Nimitz y la que pujaba por ser su zona de operaciones, la del general MacArthur, ¿no? Porque esto es justo ahí, en una línea gris entre los dos, ¿no es cierto? Y claro, uno y MacArthur estaba en Nueva Guinea. El Supremo Nimitz, le decían, ¿eh? Le claro, decían el Supremo al tipo, la corte, no le decían su Estado Mayor, sino la corte del Supremo. Ya era el emperador en ese momento. Sí, era el emperador, claro. Ah, sí, tremendo, sí. Tremendo. Jorge, ¿te parece que hacemos un cierre de cómo termina todo esto? Digamos que después de Tazafaronga, como dijo Marcelo, Yamamoto prácticamente decide cerrar la operación y evacuar las tropas, previo una visita de un general y un almirante para explicárselo al emperador, claro, y que el emperador consienta, cosa que hace, y
desde las últimas batallas terrestres que hablamos en octubre hasta fines de noviembre, lo que hace Van der Geest es, como dijimos, es asegurar la posición. A partir de diciembre, la primera división de Marines es relevada por la segunda, bastante justificado el hecho, y ya en diciembre aparece la División América, que es la división del ejército. Y a partir de ahí lo que hay es avances norteamericanos constantes, no fáciles por el terreno, pero constantes e indetenibles, hasta expulsar totalmente a los japoneses de la isla, pero para febrero, es decir, todavía hay 2 meses más de combate terrestre. Lo interesante es que, pese a las victorias navales japonesas, tal vez victorias a medias, los americanos nunca detuvieron o nunca fueron detenidos en su constante apoyo a las tropas de tierra e incluso a los nuevos desembarcos de propia tropa. Así que digamos que todavía el dominio del mar y del aire estaba en manos de los americanos. Es decir, eligiendo bien las operaciones, pero podían hacer lo que quisieran, por decirlo de alguna manera. Y para febrero los japoneses tienen que ir, hay un nuevo desembarco, pero solamente en la punta norte de la isla para apoyar la evacuación. Si no es un desembarco por un ataque, es solamente para apoyar la evacuación. Y queda, como decía Guillermo recién, esta pista transformada en una poderosísima base de operaciones para los americanos en la zona. Y a partir de aquí es donde se van a montar, también como decían recién, ya sea bajo el mando de MacArthur o bajo el mando de Nimitz, todas las operaciones que van a ir avanzando y achicando la gigantesca expansión del imperio japonés. Yo quiero agregar una cosa de algo que hablaron hace un rato, que es ver la participación de Kennedy, Bush y demás, que marca también un cambio, habrá una distancia en la idiosincrasia social que vive cada país. Pero el hecho de que estos 2 hombres, futuros presidentes de Estados Unidos, se han actuado, me hizo acordar a algo de la guerra del Paraguay, que es cuando la viuda del general Lamadrid lo va a visitar a Mitre, presidente de la Nación, para ofrecerle sus 5 hijos para que vayan a la guerra. Así que los países, las naciones, tienen actos de altísima dignidad y que a veces habría que recuperar. Pero volviendo a Guadalcanal, todo termina aquí. No hay nada más que hacer y vuelvo a lo mismo. Guadalcanal termina siendo una potentísima arma para la futura estrategia de los aliados. No sé si quieren mostrar algo más, si no voy a la carátula, Guille, y presentás lo que viene. Dale. Bueno, mientras voy scrolleando, contá. La semana que viene vamos a estar con Maipú, la batalla de Maipú. Vamos a la batalla para mi juicio, más importante que da San Martín en Chile, y con vicisitudes previas muy complejas, bien resueltas por él y con todo en contra para poder manejarlo. Así que yo creo que va a ser una batalla muy, muy, muy interesante, porque tiene, nosotros acá en Argentina la recordamos con el Villiquen, pero tiene parámetros mucho más importantes. Exacto. Bueno, gente, nos costó, pero salió. 3 episodios para explicar esta campaña que es tan impresionante y con tanto detalle que lo hicimos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Marce. De nada, una sola cosa voy a agregar. Después de las batallas de Guadalcanal, la Marina Americana, toda la zona, el estrecho ese entre la isla de Florida y la isla de Guadalcanal, la empezó a llamar el estrecho Fondo de Hierro, Iron Bottom Sound, por la cantidad de buques hundidos que quedaron en esa zona. Impresionante, impresionante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos. Gracias, Guille. Chau, chau. Saludos. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Abrazo, chau, chau.